¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en esta nueva edición de Chat Económico. Estamos en el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD y como siempre la invitación para que nos vuelvan a ver en www.unidiversidad.com.ar. Hoy vamos a hablar de las finanzas de Mendoza y como también panelista y quien nos acompaña acá en el estudio tenemos a Alejandro Trapé, economista y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, que le toca nuevamente el turno de estar acompañándonos. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, y para hablar de finanzas de Mendoza tenemos como invitado a Rodolfo Correa, que es titular de la Dirección General de Inversión Pública y Participación Público-Privada, a quien también le damos la bienvenida. Rodolfo, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación, ¿no? Bueno, el tema de las finanzas de Mendoza, digo, es un tema muy amplio. Usted es el experto en esto y queríamos arrancar hablando un poco de la evaluación de los proyectos de inversión pública que lleva adelante la provincia de Mendoza. Digo, es un tema que por ahí el ciudadano y ciudadana común no lo conoce o no lo sabe. ¿De qué manera se puede conocer y quién mejor que usted para contarnos, no? Sí, bueno, de hecho, en este momento en la provincia estamos llevando adelante la creación del sistema de inversión pública, su implementación específicamente, ya que su creación está establecida en la Ley de Administración Financiera, en un artículo 165 al 173, pero fundamentalmente lo que estamos haciendo ahora estamos trabajando en un programa junto al Banco Interamericano de Desarrollo para poder llevar adelante su implementación y la creación finalmente del primer sistema de inversión pública de la provincia. Yo te pregunto, Rodolfo, porque muchas veces nosotros escuchamos que en Argentina falta inversión, que en Latinoamérica no hay inversión suficiente, que los caminos están destruidos, que los subtes de Buenos Aires están a la miseria, que las escuelas cuando van a empezar las clases se están viniendo abajo. Pero por lo que hemos conversado con vos otras veces, el gobierno en este momento no piensa que es solamente una cuestión de cuántos metros de camino, cuántos bancos de escuela, sino que hay también una cuestión de calidad de la inversión. Eso es absolutamente cierto. Es el hecho de, el verdadero punto o el objetivo de todo esto es cómo se hace el uso más eficiente de los recursos para la inversión pública. Entonces, hay muchos estudios en el mundo hoy, por ejemplo, un estudio de McKinsey en 2013, que lo cita el Fondo Monetario, habla que en el mundo se pierden cerca de $1 trillón por año por ineficiencias en la inversión pública. Puesto de otro modo, nos podríamos ahorrar casi 2 PBI argentinos quizás, hablando de simplemente mejorando la eficiencia. ¿Y cómo se mejora la eficiencia? Bueno, fundamentalmente es velar por todas las etapas o el ciclo de vida por la que tiene que pasar un proyecto de inversión pública. Y para que esas etapas se cumplan, tiene que existir un sistema de inversión pública. Es decir, tiene que haber un marco normativo, institucional, procedimental, tiene que haber capacitaciones, tiene que, incluso, bueno, después hablaremos quizás, precios sociales, también todos los condimentos necesarios para que se cumpla el ciclo correctamente y toda la información de las etapas de ese ciclo queden guardadas en un banco de proyectos, que es quizás. Y a mí se me ocurre pensar que incluso lo hemos tocado acá el tema en Chat Económico, en cómo se puede mejorar la inversión de parte de un gobierno, ya sea provincial o nacional, a partir de también tener la consideración de hacer un gasto eficiente pensando en el medio ambiente. Digo, tampoco se puede dejar de lado ese tema, es otro factor fundamental, ¿no? Es fundamental y de hecho se tiene que valorizar eso en la evaluación económica, en la evaluación socioeconómica, que es cómo impacta cada proyecto en el medio ambiente, cómo nos impacta a todos nosotros. Esos costos tienen que ser cuantificados y considerados al momento de saber si llevar adelante o no un proyecto de inversión pública. ¿Eso significa que si un proyecto de inversión pública daña el medio ambiente, no hay que hacerlo? No necesariamente, no necesariamente. Lo único que implica es que tenemos que cuantificarlo para encontrar después, llevar adelante las acciones necesarias para mitigar ese impacto en el medio ambiente. No que no tenga que llevarse adelante. ¿No? Todo siempre se resume en un concepto de costo y beneficio. Y muchas veces el Estado tiene que velar o tiene que contemplar los beneficios y los costos que le implican a toda la sociedad. Una persona, por ejemplo, compra un vehículo y lo único que contempla es la compra y el precio de su vehículo y el andar en ese vehículo. Sin embargo, con la compra de su vehículo y el uso de ese vehículo, a la sociedad le genera un montón de otros costos que quizás no están contemplados dentro de lo que la persona va a erogar. Por ejemplo, va a generar más congestión y todas las personas van a tardar más tiempo en transitar la ruta. Claro. Y eso es tiempo después que la persona es tiempo en el cual no se toma un café, no lo usó para otras actividades, para consumo o actividades productivas. Al mismo tiempo, la misma contaminación que puede generar el vehículo
bueno, por decir un absurdo, ¿no? Por pasar, digo, a lo más terrenal posible, pero después es la consulta médica, las pastillas para la tos, por la contaminación en el aire, etc. Son todos recursos que se consumen en la economía por la compra de ese vehículo y que el privado quizás no lo tiene en cuenta, pero el vehículo, si lo comprara el gobierno, el Estado, lo estamos comprando todos, y tenemos que contemplar todas esas dimensiones al momento de ese tipo de compra. Cuando se habla de proyectos, ¿qué es lo que se tiene en cuenta y cuáles son las prioridades? Digo, pensando en que se me ocurre pensar que el objetivo principal de un gobierno debe ser en que sea productivo, calculo yo, y además que tenga que ver con el desarrollo de ese país, de esa provincia, ¿no? Claro, de alguna manera la lógica sería aproximadamente la siguiente, ¿no? Uno tiene objetivos, en general los organismos tienen objetivos, un gobierno tiene objetivos, y esos objetivos tienden al desarrollo económico, por lo general, tienden al desarrollo social, al bienestar social, ¿no? Y entonces la lógica es, dado que tengo estos objetivos, cuando voy a plantear un proyecto, tengo que preocuparme de entender de que ese proyecto va a aportar al objetivo que estoy buscando. Claro. Y eso ocurre en una evaluación ex ante de cualquier proyecto. Cualquier proyecto comienza con una evaluación ex ante, ¿no? Antes de una idea, de un perfil, de un análisis de prefactibilidad y decir, bueno, lo que yo estoy haciendo, realizando, contribuye primero a los objetivos que estoy buscando. Estoy haciendo y ese abordaje lo estoy haciendo de la manera más eficiente posible, ¿no? Es común encontrar muchos casos en el mundo de gastos de erogaciones que son absurdas. Hay un caso que es emblemático, que es un aeropuerto de Castellón en España, donde se gastaron 150 millones de euros, ¿no? Y el aeropuerto finalizó en 2010, no tuvo uso hasta 2015. Muchos dijeron que ni siquiera era necesario, sus detractores hablaban de que no era necesario, habiendo aeropuertos por ruta a 50 minutos, por ejemplo. Claro. Entonces muchas veces, por no hacer una correcta formulación, por no plantearse razonablemente si un proyecto es necesario llevarlo adelante, si va a contribuir al bienestar, si tiene alguna relación causal con los objetivos que yo me propongo como gobierno, como organismo, por no hacer ese ejercicio, bueno, se pierden recursos sumamente importantes. Y de ahí esta ineficiencia se genera y se pierde los montos como los que mencioné anteriormente. Rodolfo, vamos a ir a una pausa también, Alejandro, se lo digo a usted, y enseguida vamos a seguir hablando de estos temas porque realmente son sumamente importantes. También vamos a hablar del impacto que tiene el tema de la inversión en la provincia de Mendoza. Son temas que sin duda a los mendocinos, recién lo decía, ¿no? A los ciudadanos y ciudadanas por ahí les pasa por el costado, pero en realidad es sumamente importante, ¿no? Y tiene que ver con el desarrollo de la provincia. Así es que vamos a un corte y enseguida regresamos. Seguimos aquí en Chat Económico. Recuerden, estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y ya estamos presentes en las redes. Nos pueden buscar en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y si tienen alguna inquietud o quieren que tratemos algún tema específicamente, lo pueden, por supuesto, proponer. Seguimos hablando de las finanzas de Mendoza y estamos con Alejandro Trape, economista y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, y también con Rodolfo Correa, titular de la Dirección General de Inversión Pública y Participación Público-Privada. Rodolfo, recién decías en el bloque anterior que es importante evaluar los proyectos de inversión desde el punto de vista de toda la sociedad y que es importante también tenerlos dentro de un banco de proyectos o de un grupo de proyectos en donde estén priorizados de alguna manera. Esta es la iniciativa que tiene el gobierno de la provincia ahora y bueno, vos estás al frente de esta iniciativa. Yo te hago dos preguntas en una. ¿Hay otras provincias que también tienen este banco de proyectos en Argentina? Y la segunda, ¿hay otros países que tienen banco de proyectos o vamos a ser pioneros? Bueno, no, pioneros no, en el sentido de que banco de proyectos, en realidad la mayoría de las provincias, tengo entendido, poseen alguna modalidad de banco de proyectos. Y banco de proyectos en toda Latinoamérica, empezando quizás por el más vanguardista, uno de los primeros fue el de Chile, que hablamos de un banco de proyectos, ¿no? En realidad lo que es relevante es que haya un sistema de inversión pública donde el banco de proyectos funciona como la columna vertebral, donde se guarda la información. Y como cualquier lugar donde se guarda información, es tan útil como la información que se guarda, o sea, como la calidad de esa información. Y el que vela
porque esa información sea de buena calidad es el sistema de inversión pública. Es decir, todo el marco normativo, procedimental, institucional, que está, en el cual se encuentra, valga la redundancia, enmarcado ese banco de proyectos. Entonces, la verdadera pregunta quizás es si hay sistemas de inversión pública. ¿Sí? Y entendemos, o sea, muchas veces hay muchos trabajos muy interesantes de esto al respecto que se han realizado, pero las provincias por lo general suelen tener sistemas de inversión pública creados por ley, como también lo tenía Mendoza, pero que no están implementados, o que están implementados de manera parcial. Sí. Entonces, es más, ahora actualmente la provincia cuenta con un banco de proyectos, que es a través del decreto 609, que salió en mayo del año pasado, y que es un primer abordaje parcial al futuro sistema de inversión pública que va a venir, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, sistema de inversión pública hay en todos lados, en todos los países, la mayoría, Chile, Perú, siendo quizás los primeros, surgieron en la década del 80, posteriormente está Uruguay, Paraguay, bueno, va por Colombia, pero la mayoría cuenta con sistema de inversión pública. Argentina tiene sistema de inversión pública, desde el año 94, si no me falla la memoria, si no me recuerdo. Así que, bueno, en ese sentido, pioneros no. Lo que sí es que vamos a implementar por primera vez, de la manera en que lo estamos realizando ahora, el sistema de inversión pública en la provincia de Mendoza. ¿Y cómo se va a aplicar? Digo, y también, ¿cuáles son las prioridades que se da para...? Porque a mí se me ocurre pensar que un banco de proyectos significa que hay muchas opciones, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que se tienen en cuenta a la hora de decir, bueno, vamos primero por este y después por los otros? Justamente eso lo determinan los objetivos y las características de la naturaleza de cada proyecto, ¿no? El banco de proyectos básicamente es una base de datos donde están todos los proyectos de inversión pública con la información de todas las tres etapas que mencioné anteriormente, ¿no? De la etapa de preevaluación, la etapa de implementación y operación y no menos relevante, la etapa de evaluación ex post. Entonces, que es cuando vemos si el proyecto alcanzó su objetivo o lo que se propuso realizar. De esa manera se retroalimenta el banco. Por lo tanto, ahí está toda la información volcada y posteriormente uno revisa los objetivos y la priorización se realiza con esos objetivos, ¿no? Pues, de repente quizás una población que esté en una situación de mayor vulnerabilidad se coloca por encima de otra con consideraciones de carácter socioeconómico, consideraciones de igualdad, otra vez es puramente eficiencia, ¿no? etcétera, etcétera. Pero bueno, los criterios de priorización son una consecuencia de los objetivos que se proponen y de la información que el banco provee respecto a cada proyecto. Sobre esto que decís, puede pasar, por ejemplo, que una escuela en determinado lugar sea prioritaria a otra escuela igual, pero en otro lugar de la provincia. Bueno, Alejandro, vos sabés mejor que nadie que los fondos, o sea, los recursos siempre son escasos. Generalmente ocurre que uno que quisiera todas las escuelas, todas las rutas, claro, por supuesto, y uno tiene que elegir. Claro. ¿No? Los criterios de selección van a provenir de la magnitud de la necesidad y de otras consideraciones, ¿no? Que ya pasan a ser un poco más técnicas. Por lo tanto, y eso va a ir al momento de la decisión de qué escuela irá o cómo si se podrá prorratear algo, etcétera. Pero por lo general involucran todas esas dimensiones. Rodolfo, se me ocurre pensar que, bueno, ahí ya hemos hablado de cómo es el tema de los proyectos, los bancos de proyectos, cuáles son las prioridades, pero ahora la pregunta que seguramente más de uno se va a estar haciendo del otro lado es, ¿cómo llegan los fondos para esas inversiones que hace la provincia? A ver, no hay mayor misterio. Las fuentes suelen ser, o sea, las fuentes con las que cuenta un gobierno provincial son dos, deuda o recursos propios. Y de esos fondos, bueno, propiamente de repente organismos internacionales proveen crédito, de repente también el gobierno nacional, etcétera, etcétera. Pero es de crédito, desde el lugar del crédito, o desde fondos propios. ¿Y qué pasa si un organismo internacional, por ejemplo, te dice que te va a prestar dinero, pero para un área que vos no tenés priorizada? Es decir, suponete que tu proyecto más importante es una escuela, el segundo es un hospital, y viene un organismo internacional y te dice, yo te doy financiamiento para tendidos eléctricos. ¿Qué haces en ese caso? ¿Le decís que no? Primero, no le decís que no. Nunca. No. Pero claro, por supuesto, en principio. Pero ahí el problema es menor. O sea, lo primero es que si el gobierno, en este caso el gobierno provincial, sí posee solvencia, tiene una buena situación fiscal, por lo tanto, lo primero que uno evalúa, como siempre, igual yo no estoy a cargo de las finanzas, por supuesto, pero uno lo que evalúa es cuál es la capacidad que tiene para afrontar los servicios de ese determinado crédito, ¿no? Pero por otro lado, en un crédito que viene específico, ¿sí?,
ahí nos salva de mucho análisis porque no tiene costo de oportunidad ese fondo. Claro. Entonces, no es que la plata que yo pondría acá la podría poner en otro lado, no, es acá. Por lo tanto, tu real pregunta viene si ese proyecto, al fin de cuentas, va a generar los recursos necesarios posteriores a futuro para poder repagar el crédito que has tomado de manera responsable. Entonces, ese es el punto. Lo que uno de los principales funciones que tiene el banco de proyectos o el sistema de inversión pública es justamente determinar el costo de oportunidad de los fondos. Cuando yo coloco un peso acá, es un peso que dejé de colocar en algún otro lado. Claro. Y ese análisis es el fundamental, es el análisis, ¿no? Entonces, en este caso no ocurriría en este ejemplo específico. Si una entidad, una organización, alguien te provee un fondo específico para esto, se te va la disyuntiva de saber en qué otro lugar podías poner ese dinero, porque no podrías ponerlo en otro lugar. La única pregunta pasa a ser de si puedes repagar el crédito. Se me ocurre a mí, tenía una curiosidad con respecto a la participación público-privada, porque es a partir de una ley nacional que se adhiere la provincia, y desde que sucede eso, que no fue hace mucho, porque en realidad fue en el 2017, si mal no recuerdo. 2017. ¿Cuántas de este tipo de proyectos, con este tipo de participación público-privada hay en la provincia? ¿O se ejecutaron o hay en ejecución en la provincia? ¿Tenés algún dato? No, ninguno. O sea, no hay ningún proyecto que se esté ejecutando bajo esa modalidad. Espero no me esté fallando la memoria en este momento, pero sí, o será muy poco. Porque ¿Y qué es necesario para que se lleve adelante un proyecto así? No, tiene que haber primero una parte privada interesada, ¿no? Un marco contractual que otorgue certidumbre a todas las partes. De repente, obviamente la volatilidad económica no ayuda generalmente, pero bueno, esos son los esquemas. Chile tiene un esquema muy parecido, ¿no? de participación pública-privada con las rutas, con el tema del pago por peaje. No, el concepto siempre es que un privado ejecuta la obra y después se cobra su costo de inversión, o sea, hace el repago, cobrando por el servicio, por el uso de la infraestructura de la obra que haya realizado. Actualmente eso, la participación pública-privada en la provincia no tiene dimensión, y calculo que a nivel nacional tampoco. Es un tema que, bueno, justamente la volatilidad generalmente atenta contra la iniciativa privada de involucrarse en este tipo de emprendimientos o de proyectos. Que son de largo plazo. Ese es el tema. Uno necesita un horizonte temporal amplio para poder ver, ¿no? Y poder anticiparse a los riesgos, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la crisis que siempre tiene Argentina y que por ahí no le da esa seguridad que quiere al que quiere invertir, ¿no? Y la inversión es la clave. O sea, ese justamente es un punto clave, ¿no? La iniciativa privada, la inversión privada, generalmente rehuye cuando hay excesiva volatilidad, por la razón por la cual rehuiríamos todos de una situación de riesgo donde no tenemos certeza si vamos a poder cobrar o poder solventar nuestro negocio, y no vamos con inversión. Rodolfo, Alejandro, vamos a la última pausa y volvemos enseguida para seguir hablando de este tema que es realmente muy interesante. Recuerden, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ya volvemos. Seguimos en Chat Económico, estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. También recuerden que si ingresan a www.unidiversidad.com.ar, se van a la pestaña de Señal U, se van a encontrar con la programación y con Chat Económico por si quieren volver a ver este programa. Estamos con Alejandro Trapé, economista y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, y Rodolfo Correa, que es titular de la Dirección General de Inversión Pública y Participación Público-Privada. Rodolfo, te quería preguntar sobre la base de lo que comentaste antes, respecto de que no somos pioneros y de que existen en otros países este tipo de sistemas de inversión pública, y vos estás al frente de esto y el gobierno está comprometido con esto hace un tiempo. ¿De quién estamos aprendiendo? ¿O de quién nos conviene aprender? ¿De cuál de los que están alrededor? ¿O tenemos que hacer nuestro propio sistema sin mirar a nadie? No tiene ningún sentido. Si ya hay sistemas de inversión pública casi por 50 años, reinventar la rueda, ¿no? Pero lógicamente uno siempre recomienda aprender de los sistemas quizás más antiguos, de los que ya llevan mayor rigor en su ejecución, como el caso de Chile. Y uno de los casos del sistema de inversión pública que más estamos siguiendo, o el modelo que estamos utilizando a priori, el sistema chileno, también el de Perú, por nombrar algunos, pero principalmente el de Chile.
Y en ese esquema, justamente Chile ya tiene un banco de proyectos súper avanzado, cuenta con precios sociales, quizá en algún momento y hago mención a eso, pero fundamentalmente cuenta con toda la información, hay una unidad rectora central que ya tiene todos los objetivos estratégicos establecidos, ya hay modalidad hay manuales metodológicos para cómo evaluar los proyectos, para cada organismo, para cada área. Por lejos, seguramente el más avanzado de Latinoamérica. Vos decís que cuenta con precios sociales. Sí. ¿Qué son precios sociales? ¿Nosotros tenemos precios sociales? Bueno, eso es el tema de colación. Ahí, bueno, vos, Alejandro, sabés, hemos firmado hace poco, la provincia de Mendoza firmó con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo un convenio para que la facultad nos calcule precios sociales, calcule los precios sociales para poder ejecutar inversión pública en la provincia de Mendoza, para poder hacer evaluación socioeconómica en la provincia de Mendoza, que calculo que sería la primera vez que se realiza un acto como este. Y en ese sentido, sí, de alguna forma es un poco pionera la provincia. No tengo yo un registro de otra provincia, otro gobierno subnacional que tenga precios sociales. ¿Y a qué se refieren específicamente con precios sociales? Precios sociales, bueno, volviendo quizás al caso del vehículo, de la compra del vehículo, ¿no? Acabamos de tomar un montón de licencias técnicas a favor de claridad conceptual, ¿no? Espero que si hay economistas tengan una cierta indulgencia. Claro, pero bueno, decíamos recién, ¿no?, que si una persona va a comprar hoy un vehículo, quizás lo compra, paga un vehículo 0 kilómetros, hoy más o menos $10.000, por decir un número. Pero esa persona, con la compra de su vehículo, genera un montón de otros costos a la economía, que no está considerado en el precio de los $10.000. ¿Sí? Ahora, si el Estado va a comprar ese mismo vehículo, lo estamos comprando todos y tiene que considerar los costos que nos genera a todos la compra de ese vehículo. Entonces, por ejemplo, el tema de la contaminación que va a generar el vehículo en caso de que sea combustible fósil, el tema de el mayor tiempo que le va a insumir al resto de las personas, que le va a consumir. Entonces, probablemente, si bien el gobierno también compraría ese vehículo a los $10.000, el verdadero precio que tiene el vehículo para el Estado, para el gobierno, serían $14.000, por decir cualquier cosa. Claro. $4.000 más por todos los otros costos que genera. Entonces, cuando uno quiere evaluar contra qué costos tiene que comparar el Estado en su evaluación económica o socioeconómica, tiene que hacerlo contra el verdadero costo social que tiene la compra del vehículo, que es considerando todos estos componentes. Eso es el precio social. O sea que esos 4.000 que sobran a los 10.000 serían otro impacto sobre los miembros de la comunidad que no está contemplado en lo que se paga por el vehículo. En el precio del vehículo. Sería como un costo social. Es un costo social. Muchas veces esto ocurre porque los precios de mercado no revelan todos los costos sociales detrás. Entonces, el vehículo, en el fondo, cuesta $14.000 para la sociedad mendocina, en este caso, ¿no? Y cuando el gobierno tenga que evaluar si comprar o no el vehículo, tiene que hacerlo sabiendo que va a consumir recursos por $14.000, no por $10.000, que es el precio del vehículo. Rodolfo, no quería dejar pasar, porque ya estamos sobre el final del programa, pero preguntar cómo está trabajando la provincia con los municipios en relación específicamente a estos proyectos que hay. Bueno, justamente ahora hace poco hemos sacado un programa de inversión productiva con municipios, que es el decreto 333. Trabajamos con todos los municipios, han estado todos involucrados en este proyecto y en general, bueno, una de las responsabilidades que tiene la unidad rectora central, que en este caso es la Dirección de Inversión Pública, es llevarles a los municipios también capacitaciones, otorgarle el uso de los precios sociales, es también para uso de los municipios, ¿no? Quizás ayudarlos a que cada municipio, en su respectiva escala, después pueda hacer su propio sistema de inversión pública, tenga su banco de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el rol es central y hay que trabajar codo a codo con todos los municipios para que esto tenga el verdadero efecto que debe tener. No sé si quiere agregar alguna pregunta, Alejandro. No, me parece muy claro y una iniciativa muy interesante de parte del gobierno de la provincia, que si bien vos decís que no somos pioneros y que en la nación existe esto, está claro que en la nación no se usa mucho o no se usa muy bien. Acá yo espero que se use realmente como se debe usar. Yo espero lo mismo.
Bueno, nosotros le queríamos agradecer a Rodolfo Correa, que es, como decíamos, el titular de la Dirección General de Inversión Pública y Participación Público-Privada, el haber accedido a hablar con nosotros, sobre todo porque volvemos a lo mismo, ¿no? Me parece que hay temas que por ahí, cuando hablamos de ciertas situaciones específicas, la gente está tan ocupada en pensar en tantas cosas que por ahí esto no lo entiende o le pasa por el costado, y está bueno entender y sobre todo saber qué está pasando en la provincia de Mendoza en relación a las finanzas y a los proyectos de inversión específicamente, ¿no? Así que realmente muchísimas gracias. No hay por qué, gracias a usted. Gracias, Alejandro. Gracias, Claudia. Y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros les deseamos a ustedes que tengan muy buenas noches y bueno, la invitación es para el próximo programa de Chat Económico. Recuerden, el próximo jueves a las 22 horas. Será hasta ese momento. Muchas gracias.